Para el ejercicio número 10 del práctico 4 del cálculo de tuberías, tenemos el siguiente ejercicio. En un proyecto de provisión de aguas donde desde un depósito sale una tubería de hierro galvanizado, nos da el valor de epsilon, que consta de 3 tramos conectados en serie cuyas características son las del esquema. Es decir, el reservorio o el depósito con una altura desde el eje de las tuberías de 6 metros y las mismas en serie con distintas longitudes de tramo y distintos diámetros. Para empezar con los cálculos, tomamos un Bernoulli, la energía entre el depósito en el punto 1 y el Bernoulli en el punto de salida, que es el punto 4, al final del tramo 3. El Bernoulli en el punto 1, la energía disponible, el Bernoulli disponible es H, que coincide con la cota piezométrica, ya que en el depósito no tenemos velocidad. Y la energía o el Bernoulli en el punto 4 se le debe sumar las pérdidas de carga existentes en todos los tramos, tanto las pérdidas singulares debido a las situaciones que vamos a ver, como los cambios de diámetro, y las pérdidas por frotamiento. Vemos que en esa ecuación aparecen reflejadas, como decíamos, las pérdidas singulares y las pérdidas por frotamiento. El valor de Z en el punto 4 es 0, ya que estamos considerando el eje de las tuberías coincidente con el eje de las Z. Es decir que si en el Bernoulli 4, que es igual a la suma de la cota de posición con cota topográfica más la altura de presión más la altura de velocidad o la energía cinética más las pérdidas de carga, eso lo tenemos que igualar al Bernoulli en 1, que es la energía disponible en el depósito, que es el valor de H. Vemos que el Z a la salida del depósito es 0, ya que consideramos su eje coincidente con el eje de las Z, y la presión que tenemos en el punto 4 también es 0, ya que la salida de esas tuberías es al exterior, con las distintas incidencias de las singularidades y del frotamiento. Vemos que van a aparecer distintas velocidades, U1, 2, que va a ser la velocidad del tramo 1, 2, con la singularidad del tramo 1, 2, que va a ser la salida del depósito, más la pérdida por frotamiento del tramo 1, 2. Esas dos pérdidas están asociadas siempre a la energía cinética correspondiente a ese tramo, es decir, relacionado con U1, 2. Para el tramo 2 lo mismo, donde vamos a tener la pérdida por singularidad de ese tramo 2, 3, que se inicia con el aumento brusco del diámetro de la tubería más la pérdida por frotamiento de ese tramo, es decir, las dos pérdidas asociadas a la velocidad del tramo, es decir, U sub 2, 3. Y por último, el tramo 3, 4, donde tenemos la pérdida por la singularidad, que sería la reducción brusca del diámetro o de la sección, más la pérdida por frotamiento de ese tramo asociado a la energía cinética del tramo, que es U sub 3, 4. Nosotros, si necesitamos despejar y obtener el valor del caudal,
debemos relacionarlo o calcular la ecuación anterior del Bernoulli en función de una única velocidad u sub 3, 4 para con esa velocidad poder determinar el caudal. Por lo tanto, para que la ecuación quede solo en función de esta incógnita, es decir que nosotros debemos transformar U sub 1, 2 y U sub 2, 3 en función de U sub 3, 4. Vamos a calcular los términos correspondientes en función de U sub 3, 4 para poder de esa manera despejar U sub 3, 4. ¿Y cómo vamos a hacer? Para cualquier lambda sub i afectado a su energía cinética, lo vamos a hacer igual a ese mismo lambda sub i relacionado a 4 por la energía cinética correspondiente a ese U sub 3, 4. Y eso va a estar en función o va a estar dado en función de una relación de velocidades, es decir, el U sub i del tramo que yo estoy considerando, el U sub i correspondiente, dividido el U sub 3, 4, que es el que yo necesito despejar. Si yo hago el cociente de estas velocidades al cuadrado, van a ser por continuidad, ya que el caudal permanece constante, la velocidad por la sección va a permanecer constante, y yo me va a la relación de velocidades quedar relación de secciones. Esas secciones van a estar dadas en función de los diámetros al cuadrado. En definitiva, el lambda que yo tengo que tomar para poder ponerlo en función de U sub 3, 4 va a ser el lambda correspondiente a ese tramo por una corrección de los diámetros elevado a la cuarta. Si yo puedo despejar y obtener cada uno de esos lambda de singularidad y de frotamiento en función de U sub 3, 4, yo de la ecuación puedo despejar U sub 3, 4. Y vamos a ir cuantificando esas pérdidas de carga. Por lo tanto, en primera instancia, para las pérdidas de carga por frotamiento, yo necesito saber qué tipo de movimiento es, qué tipo de movimiento turbulento es, si liso o rugoso, y luego aplicar la ecuación que corresponda a esa determinación. Pero como no conocemos el caudal, no podemos saber de qué movimiento se trata, ya que no se conoce la velocidad. Al no conocerse la velocidad, no se conoce el Reynolds y no sabemos dentro de qué clasificación estamos. Por lo tanto, como primer medida, se adopta un movimiento, en este caso particular del ejercicio, movimiento turbulento en tubería rugosa, y luego se verifica si lo que se ha planteado está bien o se tiene que recalcular. En relación a las pérdidas de carga por singularidad, los factores de resistencia correspondientes se resumen de las siguientes ecuaciones. Entonces, como dijimos, movimiento turbulento en tuberías rugosas, esta ecuación donde si entramos al abaco de Moody es la parte donde el Reynolds permanece constante, se hace constante, es el movimiento turbulento en tuberías rugosas e independiente del Reynolds. El Reynolds ya permanece constante. El lambda del frotamiento va a ser igual al lambda individual del tramo por la longitud del tramo considerado por el diámetro considerado. Y a su vez ese lambda de frotamiento
me va a permitir ingresar en el delta individual del tramo para calcular el delta correspondiente a cada tramo. Con respecto al frotamiento, con respecto a la embocadura, el lambda de embocadura es 0,5 y en la pérdida por embocadura es ese lambda 0,5 que estoy considerando por la velocidad correspondiente que tengo que considerar, que en este caso sería U sub 1,2. Para el caso del ensanche brusco, para pasar del tramo 1 al 2, vamos a aplicar la ecuación de pérdida de carga correspondiente al ensanchamiento brusco, que va a estar dado en función de la relación de los diámetros y va a estar dado en función de la velocidad U sub 2,3. Por último, el tercer tramo, que es el tramo 3,4, tenemos el lambda por estrechamiento brusco y también va a estar dado en función de una fórmula dada por la relación de los diámetros. Ese lambda multiplicado por la energía cinética del tramo que estoy considerando, U sub 3,4, me va a dar la pérdida de carga delta por estrechamiento. Si realizamos esta tabla, donde en cada fila tenemos el tramo considerado, 1, 2, 2, 3 y 3, 4, con el diámetro de cada una, el épsilon correspondiente que estoy considerando, la longitud, el lambda que yo obtengo, el lambda de frotamiento, que es el que saco de esta ecuación, y el lambda de singularidad que hemos dicho 0,5 para este caso, 9,11 para el ensanchamiento brusco y 0,278 para el estrechamiento brusco. Y la relación del diámetro del tramo considerado, en este caso 0,15, con respecto al diámetro 3,4, es decir, 0,2. Es decir, 0,2 sobre 0,15 me da la relación de diámetro. 0,2 sobre 0,3 da 0,67 y para el último tramo el diámetro coincide, por lo tanto vale 1. Esa relación de diámetros también lo elevo a la cuarta y ese valor lo multiplico en esta columna por el lambda de frotamiento y me da la pérdida de carga por frotamiento en cada uno de los tramos. Y la última columna nos da la pérdida de carga singular. Lo multiplico por el lambda singular por la relación de los diámetros. Esos lambdas están dados en función de U sub 3,4. Si yo los ingreso en la fórmula, me permiten despejar U sub 3,4 y con U sub 3,4 calcular el caudal, que en este caso nos da 0,122, es decir, 122 litros por segundo. Nosotros habíamos visto, para ampliar aún más, que el lambda que yo estoy considerando se obtiene de esta fórmula y puedo obtener la columna de frotamientos y las columnas de las singularidades. Si yo ahora ya teniendo el caudal y teniendo las velocidades y los diámetros de cada uno, verifico con el caudal y el diámetro obtengo la velocidad, con la velocidad obtengo el Reynolds
teniendo el Reynolds y el D sobre epsilon, porque tengo el diámetro y tengo el epsilon de la tubería, ingreso al ábaco de Moody y veo que corresponde a movimiento turbulento en tubería lisa. Y yo había considerado movimiento turbulento en tubería rugosa. Por lo tanto, yo tengo que nuevamente redimensionar o realizar nuevamente el cálculo. Y lo que hacemos es cambiar la fórmula para calcular los frotamientos. Y en este caso utilizo la fórmula de Colebrook. Con esa fórmula de Colebrook, teniendo el caudal, que ya es una primera aproximación que he obtenido con movimiento turbulento, tubería rugosa, con ese caudal calculo la velocidad, con esa velocidad calculo el Reynolds, con el D sobre epsilon, o bien con esta ecuación, o bien despejándolo de Moody, yo obtengo el lambda. Con ese lambda y teniendo la velocidad al cuadrado sobre 2g, yo puedo obtener el lambda de frotamiento correspondiente y la suma en cada columna de los delta de frotamiento y de los delta de singularidades. Vemos que los delta por singularidades no han cambiado, supuestamente. Perdón, sí han cambiado. Porque lo hizo la velocidad. Por lo tanto, el delta de frota, la sumatoria de esta columna, que es 1,62 más 0,19, que es el frotamiento en el segundo tramo, más 0,618, más la suma de las singularidades, me permiten a mí obtener nuevamente la velocidad y con esa velocidad el caudal. El caudal encontrado es casi igual al usado para los cálculos de la pérdida de carga. Por lo tanto, ya que entre 120 y 122 vamos a ver que la diferencia porcentual es de 1,6%, por lo tanto podemos considerar ese caudal de 122 litros por segundo. Para el trazado de la piezométrica tenemos para el punto 1 aguas arriba, es decir, el depósito antes de ingresar en la tubería, tanto la piezométrica como el Bernoulli es la altura de agua del depósito, es decir, los 6 metros. Cuando vemos la cota piezométrica en 1 aguas arriba, como dijimos, no tiene velocidad, coincide la cota piezométrica en 1 aguas arriba con el Bernoulli. Cuando ya entramos al Bernoulli en 1 pero aguas abajo, es decir, inmediatamente salidos en el depósito, aparece la energía cinética. Es decir que yo al Bernoulli en el punto 1 aguas abajo tengo que considerar el Bernoulli aguas arriba menos la pérdida de carga por singularidad. Y este valor, que es la pérdida que yo obtuve, 1,216, es la pérdida de carga por la singularidad, que es la embocadura. Esa embocadura me da el Bernoulli en el punto 1 aguas abajo. Si yo quiero obtener la cota piezométrica en 1 aguas abajo, a ese Bernoulli le resto la energía cinética, es decir, la velocidad del tramo, que es 1,2 al cuadrado sobre 2g, y me da la cota piezométrica en 1 aguas abajo, porque
aguas arriba, estábamos en el depósito y no tenía velocidad. Apenas ingresamos a la tubería, saliendo del depósito, ya tenemos energía cinética, por lo tanto, esa velocidad me va a permitir a mí tener una cota piezométrica. Para el tramo que va desde 1 a 2, se produce un frotamiento entre esos dos puntos. Y vamos a analizar el punto 2, aguas arriba, es decir, antes de el ensanchamiento brusco. Y lo que tenemos que hacer es al Bernoulli 1, aguas abajo, que hemos obtenido ya restándole la pérdida por la embocadura, restarle la pérdida por fricción, que es 1,62,1. Y vamos a la tabla, 1,62,1. Con ese 1,62,1 obtenemos el Bernoulli en el punto 2, aguas arriba, antes del ensanchamiento brusco. Si a ese valor de Bernoulli le restamos la energía cinética de ese tramo, donde todavía está actuando la velocidad 1,2, obtenemos la cota piezométrica en 2, aguas arriba. Es decir, la energía o el Bernoulli en 2, aguas arriba, la cota piezométrica en 2, aguas arriba. Si a ese valor tanto de Bernoulli como de cota le restamos la singularidad, que corresponde a 1,385, que es por el ensanchamiento brusco, 1,385, obtenemos el Bernoulli en 2, aguas abajo, que a su vez, si le restamos la energía cinética del tramo que corresponde, U sub 2, 3, obtenemos la cota piezométrica en 2, aguas abajo. Al valor del Bernoulli en 2, aguas abajo, para llegar a 3, tenemos únicamente pérdidas por frotamiento, es decir que el Bernoulli 3, aguas arriba, es decir, antes del estrechamiento brusco, le restamos la pérdida por frotamiento de ese tramo 2,3, que es 0,197, el frotamiento en el tramo 2,3, pérdida por frotamiento 0,197, voy a obtener el Bernoulli en el punto 3, aguas arriba. Si le restamos la energía cinética correspondiente del tramo, que es U sub 2, 3, vamos a tener la cota piezométrica en el punto 3, aguas arriba. Para pasar al punto 3, aguas abajo, yo al Bernoulli en 3, aguas arriba le tengo que restar, el Bernoulli 3, aguas arriba, le tengo que restar la pérdida de la singularidad por el estrechamiento brusco. En este caso, esa pérdida es 0,214, que es la que le voy a restar a la energía o al Bernoulli en 3, aguas arriba. 0,214, obtengo el Bernoulli en el punto 3, aguas abajo. Si a ese valor le resto la energía cinética del tramo correspondiente, es decir, la velocidad del U sub 3, 4, yo obtengo la cota piezométrica en 3, aguas abajo. Por último, a la energía o al Bernoulli en el punto 3, aguas abajo, le resto la pérdida por frotamiento del tramo 3 al tramo 4, esa pérdida por frotamiento es de 0,618, yo obtengo el Bernoulli 0,618, le resto al Bernoulli en 3, aguas abajo, obtengo el Bernoulli 4,
en 4 aguas arriba. Como la energía cinética en ese punto, tengo que considerar U sub 3, 4 elevado al cuadrado sobre 2G. Vemos que su diferencia, es decir, el Bernoulli en 4 aguas arriba menos la altura de energía cinética, nos da prácticamente 0 y nos permite establecer que el cálculo está bien realizado, ya que la cota piezométrica en el punto 4 aguas arriba en su salida al exterior es 0. ¿Por qué? Porque es 0 la cota piezométrica en el punto 4. Es Z más P sobre gamma. Z coincide con el eje de las Z. Y P sobre gamma, estoy en el exterior, presión atmosférica 0. Por lo tanto, está bien realizado el cálculo. Si vemos la distribución de la piezométrica, vemos el plano de energía constante inicial con la altura de carga del depósito. Esta línea superior corresponde al Bernoulli, esta línea inferior corresponde a la piezométrica. Ambas, la línea de energía y de la cota piezométrica, están separados por U al cuadrado sobre 2G, y la línea piezométrica al final del recorrido tiene que caer en el eje de las tuberías, ya que la cota piezométrica al final vale, o la línea piezométrica vale 0. Vemos que el Bernoulli en el depósito, cuando sale inmediatamente del depósito, tiene esta pérdida correspondiente a la embocadura. Entre este punto de Bernoulli y este punto es U sub 1,2 al cuadrado sobre 2G. Vamos descendiendo, vamos perdiendo energía por frotamiento. Este valor de delta que está en vertical es la pérdida de energía por frotamiento. Llegamos al punto 2, este punto de energía, aguas arriba. Aguas abajo ya empieza o comienza a actuar el ensanche brusco. Esta pérdida de la línea de energía corresponde al ensanche brusco. Y como el diámetro ha aumentado, la velocidad ha disminuido, la separación entre la línea de energía y la cota piezométrica es menor, porque U al cuadrado sobre 2G corresponde a una velocidad menor. Entonces, esa separación entre ambas líneas disminuye. Nuevamente el frotamiento entre 2 y 3, este valor delta en vertical va a ser la pérdida de energía por frotamiento, 0,197. Entre este punto y este punto en vertical va a ser 0,197. Y tenemos el Bernoulli en el punto 3 aguas arriba, inmediatamente antes de el estrechamiento brusco. Si superamos esta singularidad, el valor en vertical que aparece restándose a la línea de energía corresponde a ese estrechamiento brusco, que en este caso es 0,214. Este valor en vertical, 0,214, para terminar la línea de energía siendo afectada por el frotamiento entre el punto 3 y el punto 4. La distancia vertical entre este punto 4 y este punto 3 es la pérdida por frotamiento, que son los 0,618 metros. 62 centímetros casi de pérdida por frotamiento entre 3 y 4. Y nuevamente la separación entre el Bernoulli y la cota piezométrica dado por la altura de velocidad. Nuevamente se vuelven a separar las curvas de energía y la piezométrica, ya que la velocidad ha aumentado en función de la disminución del diámetro.